Hola, me llamo Maxime, yo soy psicólogo clínico y trabajo con personas que tienen psicosis. En una otra parte de mi vida tengo una práctica espiritual y lo tomo muy en serio. Y lo que me choquea es que muchos de mis pacientes me cuentan experiencias que verdaderamente tiene un tono espiritual. Así, en este video voy a tratar de diferenciar lo que es psicosis y lo que es espiritual, para tenerlo más claro. Y para hacer eso voy a usar la visión de la conciencia que tiene la Cábala. ¿Qué es la psicosis? En el mundo de la salud mental se llama psicosis varios estados de pérdida de realidad. En términos de síntomas, lo más frecuente son el delirio y la alucinación. La forma crónica de psicosis, la más conocida, se llama esquizofrenia y trastorno bipolar, pero también existe de forma aguda que dura 2 o 3 semanas y que no van a transformarse en estados mentales crónicos, y uno puede tener unos momentos, unas horas de psicosis si está bajo el efecto de unas drogas o de un cansancio o un estrés tremendo. Así la psicosis es un estado mental que le puede pasar a todo, y en una pequeña minoría de casos que se transforma en enfermedad psíquica crónica. Es mucho más difícil de definir lo que es una experiencia espiritual, porque muchas veces se confunde con la pertenencia en una religión o con la creencia en cosas sobrenaturales como la reencarnación, los fantasmas. Pero la espiritualidad, desde el punto de vista del psicólogo, es más que todo una experiencia que te lleva en un estado de conciencia que es totalmente distinto del estado habitual. De una cierta forma, lo que puedes experimentar es indecible, porque las palabras no te permiten de describir lo que vives. Hay una pérdida de las categorías de espacio, de aquí, de allá, del tiempo, del pasado, del futuro, de la causalidad. Entonces, todo lo que se usa habitualmente para describir una experiencia mental no sirve en la experiencia espiritual, porque es más allá, se dice transpersonal. También es una experiencia que te da un sentimiento de ser más real que la realidad. Y eso es súper importante de entender, que lo que se considera habitualmente realidad es una definición minúscula de lo que podría ser el cosmos. Y cuando tienes experiencia espiritual, ves el mundo de una forma tremenda y más fuerte que lo que se considera generalmente con realidad. El tercer aspecto, que es la consecuencia de los dos otros, es que es una experiencia transformadora. Cuando tienes una experiencia espiritual, te cambia la visión del mundo en profundidad. Y es claro que se habla mucho de espiritualidad adentro de las religiones establecidas. Moisés, Buda, Mohammed construyeron su religión con base de experiencias espirituales. Pero es importante de distinguir: espiritualidad y religión no son exactamente la misma cosa. El problema de las dos definiciones que hemos dado de la psicosis y de la espiritualidad es que se confunde y que de una cierta forma parece ser la misma cosa.
Y eso son las limitaciones de la psicología moderna, porque no tiene muchas palabras para entender y para diferenciar esos dos niveles de funcionamiento. Así, en este video vamos a usar la estructura de la Cábala, el árbol de los Sefirot, que es un mapping de los varios niveles del alma. Y vamos a concentrarnos en su aspecto superior para entender cuáles son los planos superiores de la conciencia humana y cuáles son sus impactos con la salud mental. El árbol de los Sefirot es una representación de las varias láminas del alma humana. Según la Cábala, nosotros no somos el producto de la materia, pero del espíritu, que bajó progresivamente hasta la materia, los planos los más densos, en 10 escalones, que se llama los 10 sefira. Pero los escalones que son más bajos no son de menos valores espiritual, pero están funcionando con aspectos más concretos. Lo más que vas arriba, lo más que llegas a unos planos abstractos y espirituales. Por eso nos sirve de guía adentro de este mundo. Porque al contrario de la psicología moderna que se construyó con observación de gente normales o gente enfermas, la Cábala es el producto de la acumulación de observaciones de gente que era iniciados o llamados santos si quieres, que observaron los planos superiores con una maestría de esos niveles y que lo tradujeron en un esquema de como la anatomía del alma. Por eso es tan interesante si quieres entender lo espiritual y también la salud mental. Dentro de la tríada superior del alma, lo más bajo, lo más fácil de entender es Bina. Bina es una palabra hebrea que significa entendimiento, porque cuando se activa Bina en tu vida, vas a empezar a interesarte y a entender cómo funciona el telón de la sociedad, que los aspectos económicos, los aspectos religiosos, políticos, todas esas fuerzas colectivas que tienen tanto impacto en nuestra vida cotidiana, personal y nuestra vida social. Así, Bina te abre al telón cultural y societal y te permite entender mejor cómo funciona la sociedad, pero también te expone a todo lo que está disfuncional en el mundo, todas las fuerzas obscuras, todo lo que hace problema con una minoría de personas o causa daño a la mayoría de la gente. Así es una experiencia dura y punible de entender todo lo que se maneja a un nivel donde ningún individuo puede verdaderamente hacer un cambio significativo. Bina, cuando está bien controlado, te va a abrir a tu responsabilidad de ciudadano para tomar tu parte al funcionamiento de la sociedad. Pero también es muy fácil, cuando se abre esta conciencia, de ver solamente el negativo, y hoy en día todas esas informaciones de teoría de complot es un signo que al nivel global se está activando Bina y de una forma que no es muy sana y se puede llamar una forma ligera de psicosis, porque lo más que te pones en este mundo, lo más que te desconectas con la realidad,
piensas entender mejor la realidad que los demás, pero te desconectes. Y no es muy grave, no hay que prescribirte neurolépticos, pero ya tu relación con la realidad se va perdiendo. O si puedes sanar eso, te permite de reorientar tu acción como ciudadano adentro del mundo. El segundo nivel del triángulo superior se llama Shokma, que significa sabiduría. Pero verdaderamente se tendría que llamarse pura energía o algo similar, porque desde la fuente donde bajas, Shokma es el primer momento donde el primer impulso de tu individualidad aparece. Y como estás lleno del contacto con el todo, sientes que tu vida tiene un sentido y que apareciste en el mundo por una misión, tienes un destino. Y en sí mismo es maravilloso. Y cuando estás sano, pues lo puedes vivir como tener una misión en la vida, tener una meta por la encarnación. Obviamente, cuando se desregula y cuando el pura Shokma toma el control de tu conciencia, caes en un estado psiquiátrico muy agudo que se llama la manía, donde sientes que tiene todos los poderes y que sos ilimitado y empiezas a hacer cosas muy locas porque no tiene más límites. En realidad es Vina que te da los límites y si pierdes este sentimiento de límite, estás maníaco, que es algo de cierta forma que puede ser muy agradable, que va a destruir tu vida. Otro problema que viene con Shokma, o más que todo la relación de Shokma con Vina, es que al momento que sientes que tiene una misión y que empiezas a ser consciente que la sociedad, como te indica Vina, es algo duro, vas a empezar a pensar que la sociedad está en contra tuyo y así empieza lo que se llama la paranoia, que es nada más un sentimiento espiritual o psicótico, que las fuerzas de la sociedad están en contra de tu misión en la vida. Y de una cierta forma, si tienes una misión en la vida, vas a encontrar oposiciones, pero si empiezas a obsesionarte con eso, caes en la paranoia. Así, Shokma tiene de forma pura la maña y de forma en conflicto con Vina te va a dar la paranoia. Keter es el nivel lo más espiritual de tu alma. Y a este nivel la palabra no sirve a mucho porque la separación entre tu ser y los demás, entre el pasado, el futuro, el espacio no existe más. Estás en la fuente espiritual de tu ser. Y es muy difícil de describir lo que se vive en este nivel de conciencia. En los mejores de los casos, cuando tiene experiencia de Keter, si tienes un yo que es suficientemente sólido para aguantar lo que estás percibiendo, si tienes una comunidad alrededor tuyo que te apoya, y si tienes una formación espiritual, una formación esotérica que te permite de guiarte en este mundo, vas a empezar a entender la conexión que te une con el todo y entender que la vida te llama a través de un montón de signos y que hay que saber interpretarlos y hay que saber vivir en continuidad con el todo, que no es muy fácil. Pero obviamente si no tienes las raíces suficientes para aguantar lo que estás viviendo al nivel de Keter, te va totalmente a destructurar y vas a empezar a ver que la vida te llama a través de la televisión, de la radio, de TikTok,
y que todo te está hablando, que la gente pueden pensar y pueden leer tu pensamiento, que vos puedes leer el pensamiento de la gente, vas a perder totalmente los límites contenedoras de tu ser y tu vida va a ser totalmente desorganizada, caótica, porque es un sufrimiento enorme de vivir en continuidad con el resto del mundo. Así, la virtud de Keter, que parece como una cosa espiritual maravillosa, es más que todo la fuente de una destructuración completa de tu persona. Ahora que hemos cubierto esos tres planos superiores de la conciencia, estamos en la mejor posición para entender cómo se articulan la espiritualidad y la psicosis. En los dos casos, son experiencia que viene de la virtud de la parte superior de la conciencia. Pero cuando tienes una espiritualidad sana, lo que necesita tener una constitución psicológica fuerte, un soporte fuerte y también un entendimiento de lo que existe en la conciencia, la virtud de las sefiras superiores te va a nutrir y te va a hacer tu vida más y más integrada espiritualmente. Pero si no tiene los raíces suficientes para aguantarlo, la virtud te va a destructurar y hacerte caer en la psicosis. Hace 25 años que yo soy especialista de salud mental y también más o menos al mismo tiempo que practico de forma cotidiana espiritualidad. Y si tienes un problema de psicosis o conoces una persona que está en psicosis, eso es mi consejo o mi opinión sobre la límite entre los dos mundos espirituales y psicóticos. Estoy convencido que lo que se llama psicosis tiene una base profundamente espiritual. Es la virtud de la parte superior de la conciencia. Y eso hay que respetarlo, porque toca en las cosas la más importante de la existencia humana. Pero también estoy convencido que hoy en día, cuando uno va a un nivel de psicosis que le destructura totalmente, tomar una medicación psiquiátrica bien adaptada va a permitir cerrar estas puertas y a bajarte a un nivel de funcionamiento que va a parecer un poco más normal. Y de una cierta forma es triste de tener que cerrar puertas espirituales porque la conexión con el todo es algo maravilloso, pero hay que poder aguantarlo. Y eso no significa que tiene que renunciar a la espiritualidad. Pero mi consejo es de meterte en un grupo religioso o espiritual, porque más que todo en los grupos tradicionales que son la iglesia cristiana o las comunidades judías o musulmanes, muchos sacerdotes o rabí o imam tienen experiencia para guiar a la gente adentro del mundo espiritual y te pueden enseñar cómo diferenciar lo que es sano de lo espiritual de lo que no es sano. Y si te puede consolar, hay gente que tiene el problema inverso de la psicosis, que están tan pegado en la realidad, se puede llamar neurótico, que ellos necesitan tomar drogas para abrir
esas conexiones espirituales. Y hoy en día se redescubre la terapia con alucinógenos, que ayuda a mucha gente que son rígidamente neuróticos. Y porque un exceso de abertura espiritual te pone en desbalance y una carencia de espiritualidad te pega en la realidad de forma horrorosa. Así, en términos de salud mental, hay gente que tiene demasiado conexión y tiene que trabajar el anclaje. Hay gente que tiene demasiado anclaje con la materia, que tiene que abrir las puertas y a veces tomando droga para hacerlo. Y no lo recomiendo de hacerlo de forma sola, y la terapia con alucinógenos se hace con el soporte de una persona que tiene la formación, porque el riesgo que se convierte en bad trip y en abertura con psicosis es también presente. Bueno, así podemos concluir esta investigación de lo espiritual y de lo psicótico. Espero que eso te ayude a entender con un poco más de claridad esos mundos que sorprenden, pero que están adentro de la conciencia de todos. Hasta luego.